Feliz viernes para todos, momento de entrar en contexto. Gracias como siempre a quienes se incorporan a nuestra transmisión. Bienvenidos a nuestro espacio, 60 minutos acompañándoles quien les habla Carlos Peñalosa a través de la señal de Canal I para toda Venezuela y también con ustedes en redes sociales. Recuerden nuestras cuentas que están a su disposición. Ustedes por allí pueden enviar sus preguntas, pueden enviar sus comentarios. Nosotros acá encantados de poder leer también su participación en nuestras cuentas, @encontexto_piso y @Carlos Peñalosa, tanto en Twitter como en Instagram, como siempre en el marco del respeto. Todo lo que por allí nos envíen siempre los estamos leyendo y también a quienes se suscriben al canal de YouTube. Recuerden que ustedes se suscriben y les va a llegar la notificación cada vez que actualizamos el contenido. Cada vez que nuestro espacio sube ese material, ustedes también por allí pueden comentarlo, lo pueden compartir y por supuesto también aquí revisamos esa participación y agradecemos a todos los que ya se han suscrito a nuestro canal de YouTube Carlos Peñalosa en Contexto. Cerramos esta semana, viernes 16 de diciembre y por cierto va a ser nuestra última transmisión en vivo por este 2022 hablando del tema político. El tema político y por supuesto también de los temas que ocupan al ciudadano que tienen que ver con lo económico. Dos entrevistas en contexto hoy, la primera de ellas es con Rafael Simón Jiménez, a quien agradecemos que esté con nosotros, un gusto que nos acompañe. Muchas gracias, Rafael. Inmenso placer estar aquí, Carlos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Rafael Simón Jiménez ha sido rector del Consejo Nacional Electoral, economista, historiador y también dirigente político. Es uno de esos nombres que en las últimas semanas, en este último trimestre del año, ha estado hablando del consenso, ha estado hablando de un movimiento. Pongámonos de acuerdo, el consenso por encima de las primarias, que parece ser la opción que la política hoy define como la ruta para la definición de un candidato. ¿Por qué apostar por el consenso? Si el consenso, por lo menos los defensores de las primarias dicen, es que el consenso es de cogollos, el consenso es entre un grupito. Fíjate tú, el movimiento Pongámonos de Acuerdo tiene un propósito estratégico fundamental, que es buscar la unidad de todos los sectores que se oponen a este gobierno con la idea de poder impulsar una transición en el 2024 que aparece en el calendario electoral y en el imaginario venezolano como el momento del cambio. Ese es el propósito estratégico. En función de eso, nosotros hemos dicho que además de otras tareas, como es el de buscar precisamente cómo amalgamar ese mundo opositor tan disperso, tan fraccionado, tan conflictivizado, debemos atender el tema de la elección del candidato presidencial. La elección del candidato presidencial tiene que ser un candidato que reúna unos requisitos esenciales. En primer lugar, en sí mismo, por las atribuciones, por las funciones que la propia Constitución le establece al presidente de la República como jefe de Estado, jefe de gobierno, comandante de las Fuerzas Armadas, jefe de la Hacienda Pública Nacional y responsable de las relaciones internacionales. Pero además, en el contexto actual de Venezuela, con un gobierno que lleva 24 años en el poder y que no oculta, porque lo proclama diariamente, su disposición de quedarse para siempre y de no salir, como lo suele decir un alto vocero del gobierno, ni por las buenas ni por las malas. Hemos escuchado eso es reiterativo. Todos los miércoles tú oirás esa cantaleta. No vamos a salir ni por las buenas ni por las malas. Entonces, frente a un gobierno de esas características, la estrategia que tú tienes que trazar tiene que ser la de escoger, elegir, seleccionar un candidato que garantice tres cosas fundamentales. En primer lugar, un gran agrupamiento que permita la victoria electoral. Quizás eso sea hasta lo más fácil, porque existe en Venezuela un descontento tan grande que cualquier candidato que sea capaz de conectarse, de interpretar y de canalizar ese descontento puede obtener la victoria. Pero lo segundo es la transmisión del poder, garantizar que quienes están en el poder estén dispuestos, vamos a decirlo coloquialmente, a aflojarlo. Eso no es una cosa de disposición, pero es una cosa de negociación. Antes de pasar a lo segundo, lo primero dice que parece fácil, pero estamos viendo una clase política que las encuestas nos señalan no superan los 15 puntos porcentuales de aceptación. O sea, claro, parece complejo que el ciudadano conecte con un político. Pero es que ahí es precisamente donde yo te voy a explicar. Lo que pasa es que quería terminar esto para entrar en lo otro. Lo segundo es eso, un tránsito del poder. Es decir, que el gobierno esté dispuesto a entregarle a una persona. Eso no es que el gobierno a uno le parezca bonito, a otro le parezca feo, a este sí, a este no. Es que la persona que vaya a garantizar esa transición tiene que ser absolutamente garante, asegurador de que el chavismo desplazado del poder va a tener un espacio político, va a tener respeto por sus derechos, que no y va a ser una fuerza que va a incidir en el curso de los acontecimientos. Eso no tiene nada que ver, porque cada vez que tú dices, este es un país donde cada palabra tú tienes que aclararla en el diccionario, ¿qué significa? Porque todo el mundo dice, eso es impunidad,
Ah, no van a pagar por los crímenes. Ah, no, se van a ir lisos, vamos a decirlo coloquialmente. No, señores, justicia siempre habrá. Y habrá, por cierto, una de las primeras tareas del próximo gobierno será reconstruir el sistema de justicia y dotarlo de la credibilidad y de las condiciones que dice la Constitución. El sistema de justicia no tiene más que cumplir las condiciones que la Constitución establece. Bueno, y allí serán juzgados. El que se robó unos reales no se va a ir liso. El que torturó a otro no se va a ir liso. El que asesinó a otro no se va a ir liso. Pero va a haber un clima. Mira, yo soy especialista académicamente en un tema que va a ser muy importante en Venezuela, que es la justicia transicional, que es un modelo de justicia que se ha implementado en todas aquellas sociedades que han tenido que transitar de dictaduras a democracia o de guerras civiles a situaciones de estabilidad. Colombia es un buen ejemplo, que lo tenemos allí al lado. Bueno, ¿qué es lo que se busca? Dos razones. En primer lugar, el restablecimiento de la confianza, la garantía de no repetición, la indemnización de las víctimas, pero sobre todo crear un clima que permita superar el conflicto. Porque los venezolanos, después que tenemos 24 años en esta situación, que nos ha desgarrado desde el punto de vista anímico, que ha desgarrado a la familia por todo lo que es el éxodo hacia el exterior, es decir, los venezolanos tenemos que buscar cómo marcar un futuro que nos permita reencontrarnos y reconstruir a Venezuela, volver a la Venezuela productiva, a la Venezuela inclusiva, a la Venezuela que atienda incluso el problema fundamental que tiene este país, que es el problema de la pobreza. Ahora mismo estamos hablando de la virtual desaparición del salario que ha habido en esta coyuntura decembrina con motivo de la devaluación del bolívar. Pero mira, yendo al tema de la candidatura. Faltó la tercera. Bueno, la tercera es eso, es gobernar en el post. Tener la capacidad garantizar la estabilidad. Esa estabilidad también es producto de una negociación. El gobierno que surja de las elecciones de diciembre o de cuando se fijen las elecciones en el 2024 tiene que ser un gobierno de integración nacional. Tiene que ser un gobierno en el que estén representados todos los factores del país, porque es un gobierno que va a tener sobre sus hombros, oye, vale, yo no sé cómo hay tantos candidatos o tantos precandidatos aspirando, pero lo que le va a tocar al próximo presidente de Venezuela va a ser una cosa himaláyica, titánica, desde el punto de todo lo que es reconstruir este país, reconstruirlo económicamente. Y cuando decimos económicamente, entonces, económicamente no, reconstruir la industria petrolera, reconstruir la industria eléctrica, reconstruir los servicios públicos. Es decir, es un país destruido, es un país saqueado, es un país que ha sido llevado a la ruina, que es donde vivimos ahora en esto. Entonces, es una tarea titánica que no la puede cumplir un solo factor. Una de las cosas que más ha pesado en la destrucción de estos años ha sido precisamente esa pretensión hegemónica y excluyente que instaló Hugo Chávez desde la década de los 90 y que pretendía, bueno, nada más y nada menos que apartar o marginar o confinar a la mitad del país. Yo creo que la visión de quien tenga la responsabilidad de conducir este país después de las elecciones del 2024 tiene que ser una visión inclusiva, de reencuentro, de afirmar que todos somos, vamos a decirlo con palabras del poema de Andrés Eloy Blanco, hormigas de la misma cueva, que todos los venezolanos tenemos la misma responsabilidad en echar este país adelante. Entonces, yendo al tema del consenso y las primarias, que son así como las dos vías fórmulas que aparecen para la elección del candidato presidencial. Yo he aclarado muy bien en este movimiento, pongámonos de acuerdo, que nosotros cuando planteamos el consenso, no planteamos el consenso como un arreglo de cúpula. La palabra consenso está desprestigiada, porque la política está desprestigiada y los políticos están desprestigiados. Entonces, cuando tú dices, hagamos el consenso, la gente piensa que en un grupito se va a reunir, se van a reunir los cuatro y se van a poner de acuerdo. No, vale, la visión del consenso, la que yo tengo y la que compartimos en Pongamos de Acuerdo, es que surja en el país un candidato cuya fuerza, cuya implantación, cuyo respaldo popular sea de tal naturaleza que obligue a todos a ponernos de acuerdo en torno a él. Incluso fíjate tú me preguntabas, creo que fuera de cámara, el tema de la relación nuestra con la comisión. Con la comisión. Debo decir, de entrada, bueno, que yo reconozco todos los méritos, la trayectoria y creo que fue un acierto. Yo no sé si la plataforma, ojalá que no sea como yo conjeturo maliciosamente quizás, ojalá que no tenga que arrepentirse el G4 y la Plataforma Democrática de haber escogido a estos venezolanos que sin duda alguna tienen una trayectoria intachable y que son independientes como parte de la Comisión Electoral. Pero yo me reuní con el doctor Casala, al que tengo un singular aprecio y con el que tengo la mejor relación. María Carolina Oscate, que es una persona a la que yo tengo dos compañeros, yo soy profesor en la Universidad Metropolitana de Caracas, allí está Rafael Arraiz Luca, que es mi amigo personal, Guillermo Tela Veledo, hijo Ramón Guillermo, son gente intachable en su conducta. Ahora, yo le he dicho que entre primarias y consenso no hay una posición antinómica.
no hay que verlas, digamos, como dos cosas irreconciliables. Y fíjate tú, yo tuve una conversación hace unos meses con el doctor Omar Barbosa, coordinador de G4, de la plataforma unitaria. Y Barbosa me ponía el mismo ejemplo de lo que había pasado, por ejemplo, en las elecciones del 2006, cuando la oposición que se había ido de la vía electoral al abstencionismo decidió participar y surgieron 3 candidatos. Teodoro Pecó, que en paz descanse, y que fue una de las personas que más ha influido en mi pensamiento político y en mi conducta, Julio Borges y Manuel Rosales. Se inició la carrera en disputa entre los 3, buscando cuál iba a ser el mecanismo de resolverlo. En el camino, ellos 3 fueron capaces de ponerse de acuerdo para que fuera Manuel Rosales el candidato. Entonces, claro, viendo cómo reaccionaba el país ante la presencia de las candidaturas, ¿no? Viendo las encuestas, viendo todo. Yo, Rafael Simón Jiménez, creo que en Venezuela están dadas todas las condiciones para que insurja eso que tradicionalmente se conoció como un fenómeno político, que sea capaz incluso de derrotar a 2 visiones, la visión del gobierno y la visión fracasada y eternamente equivocada de quienes han dirigido la oposición hasta ahora. Entonces, de aquí a 2024 queda, por supuesto, y es una dinámica, la política no es estática, la política es dinámica y Venezuela es dinámica. Nos toca hacer una pausa. ¿Dónde está ese candidato? ¿Dónde está ese fenómeno político? Porque Venezuela es dinámica, pero no vemos todavía en ese dinamismo una fuerza que logre hacer ese clic con la gente, porque las encuestas de hoy son muy similares a las de hace 5 o 6 meses respecto a los liderazgos políticos. Hacemos una pausa y seguimos conversando con Rafael Simón Jiménez. Recuerden, @en Contexto Oficio y @Carlos Peñalosa.